Muy buenos días, queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno estar nuevamente aquí en Café con el Pastor. Hoy tenemos nuevos acompañantes y es una bendición grandísima poder llegar hasta ustedes, bueno, para repasar lo que hemos estado trabajando el día domingo a través de las predicaciones. Este domingo, como de costumbre, tuvimos nuestras 4 celebraciones y en la primera, este servidor le tocó predicar, en la segunda fue Claudia, la pastora Claudia del equipo pastoral, en la tercera fue Karen, nuestra hija menor, y en la tarde fue Dodo. Así que este domingo tuvimos un despliegue hermoso de predicadores y todos me ganaron, fueron mejores que el pastor seguro, por mucho. Y entonces, bueno, hablamos al respecto de este pasaje. Dice, Hechos capítulo 4, versículo del 23 en adelante, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los escribas, los ancianos, le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en la ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras que extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, este pasaje viene a lugar porque después de la resurrección de Jesús, la iglesia quedó en Jerusalén, los discípulos quedaron reunidos y tuvieron una tremenda persecución a razón de un milagro que se sucedió en el templo, en la puerta llamada la Hermosa, porque era una puerta muy artesonada. Pedro y Juan fueron a orar y en el camino oraron por uno que estaba en la puerta del templo y se sanó. Se creó un alboroto impresionante y la persecución viene ahora porque los magistrados, los sacerdotes, los religiosos, los políticos, al ver el alboroto tremendo que se había suscitado, les cuestionaron, les persiguieron y quisieron hacerles daño. Pero ellos, curiosamente llenos del poder del Espíritu Santo, hicieron esta defensa. Oraron, adorando, vieron cosas maravillosas y luego compartieron la palabra, que era su primer cometido. Así que, ¿qué les parece? Wow. Una pasada. es un buen ejemplo de cómo la iglesia, ante la persecución, ante la presión social, dicen, juntémonos, unámonos y pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de valor, que nos llene de fuerza para que Él se manifieste. Y es un acto de dependencia del Espíritu Santo, ¿no? A mí me gusta mucho, me apasiona este pasaje. Es bonito. ¿A qué sí, Nando? Es muy bonito. La verdad es que, claro, en ese momento de ver un milagro de tal magnitud del cojo, ¿no? De lo que causó, el movimiento que genera, creo que es algo que no deja a cualquiera igual, ¿no? Y entonces te llama, te curioseas porque quieres ver qué es lo que está pasando, qué es lo que... Dice que 5.000, se juntaron, claro, como cerca de 5.000. Esa fue la respuesta a raíz del milagro. Y lo que quiere decir que al final la gente está ávida o interesada de ver que es la manifestación de la presencia de Dios, ¿no? Ese reto de creer sin ver, y desde luego cuando ves, pues imagínate, pues lo llevas a otro nivel, a otro escenario. El tema de este asunto es que la iglesia estaba siendo perseguida, pero tenía una capacidad
que es posible que hoy nosotros necesitemos imitar. Una capacidad brutal en medio de la persecución. ¿Qué? La pregunta es, ¿hay persecución hoy sobre la iglesia? ¿Hay persecución sobre el cristianismo, sobre la práctica cristiana de adoración, de compartir? ¿Y cómo reaccionamos a ella? ¿Hay persecución en la casa? ¿Tú eres creyente y en tu casa o en tu barrio o en tus amistades? Yo creo que sí. Desde luego que sí, hay una persecución, digámoslo, silenciosa, porque siempre te puedes sentir como mirado, como observado, y a ver qué va a pasar y a ver qué va a hacer, y eso de alguna manera te quiere coartar a no hablar, a no hacer, a no decir. Hay mucho prejuicio social, ¿no? Entonces Sí, la gente a lo mejor te quiere hacer sentir que lo que tú crees no es muy válido, no es muy importante, y creo que la clave ahí en este caso de cómo estaban reaccionando ellos era, no importa si no nos ven con buenos ojos, a nosotros lo que nos interesa es exaltar el nombre de Cristo, adorarle, y entonces eso significa que ellos renunciaron a su imagen, renunciaron a cómo estaban siendo vistos o a la presión que estaba sucediendo en ese momento, y dijeron, aquí lo más importante es que Cristo se muestre. Entonces creo que es el salto donde ellos, queriendo reconocer a Dios por encima de sí mismos, pasan a esa pasión de llenarse, amar la presencia del Espíritu Santo para decir, ahora muéstrate, ¿no? Si ya hemos renunciado nosotros de que no nos importa cómo nos ven o cómo nos presionan, que seas tú el que te muestres. Y entonces empieza la iglesia a anhelar lo sobrenatural, los prodigios, los milagros, para que sea Él, ¿no? No nosotros. Es tremendo ver cómo la iglesia primitiva, en este caso los apóstoles, comenzaron a adorar y lo hicieron retomando la verdad bíblica de lo que Dios era para ellos. Dijeron aquí, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, tenían una teología de un reconocimiento de la divinidad extraordinaria. Era un Dios grande para ellos. Y ellos eran sencillos pescadores, gente de vulgo, gente elemental, gente muy sencilla, pescadores, pero que de repente se habían dado a la tarea de reconocer a un Dios grande, gigantesco, en medio de la persecución. O sea, porque tú vas a la iglesia evangélica y al volver a casa a lo mejor la gente piensa, este es un santurrón porque va a la iglesia, el único joven que va a la iglesia, porque ya la gente pues va poco a la iglesia. Pero ahí está esa persecución. Pero la grandeza de esta gente es que reconocen a Dios con su poderío, su maravilla en medio de eso. Es brutal la adoración que elevan. Sí, yo creo que el reto está en cuándo uno vencer, ¿no? Yo porque estamos en el trabajo, y escuchas que alguien está enfermo, ¿no? Y escuchas que cierta persona tiene tal dificultad, y entonces ahí es como, ¿qué hago, no? ¿Cómo actúo aquí? ¿Será que oro en medio del trabajo, en medio de la oficina? ¿Será que voy al baño y oro? Yo creo que ahí está uno de los retos de tener esa cercanía con el Espíritu Santo para poder hacerlo pues de una manera que se glorifique Él. Yo creo que ahí es uno de los retos que por lo menos yo me siento, ¿no? como cristiano, es cómo actuar, porque tampoco quiero... Primeramente, yo no quiero quedar mal, y obviamente es algo que tengo que trabajar en mí, como decía Claudia. Uno de los retos iniciales es eso, que muchas veces hay que morir a nosotros mismos, pero una vez, digamos que uno muere a sí mismo, yo creo que el reto es en cómo poder que las cosas vayan a mejor, vayan a bien, porque muchas veces a lo mejor preferimos callarnos o preferimos decir otras cosas. No sé, ¿cómo lo...? A mí me gusta aquí como el Espíritu Santo, cuando llena a Pedro o cuando incluso desciende, ¿no?, sobre ese grupo de creyentes, la manifestación es que les llena de coraje, les llena de valentía. Sí. Como que el denuedo, la energía para enfrentarse a esa persecución no viene de su propia capacidad, sino como es esa manifestación del Espíritu Santo en ellos. Porque siempre hemos pensado que a lo mejor el Espíritu Santo va a actuar de una manera más de sanarme, de hacerme sentir mejor, física, que sin duda alguna. Más física y menos
menos emocional, menos... Genera aquí un ímpetu por reivindicar quién es el Señor, que creo que es ideal para estos tiempos. Espíritu Santo, yo en mis habilidades no tengo el coraje, no tengo a lo mejor la valentía para saber cómo hacerlo ante una sociedad que promueve el ateísmo por encima del que cree. Entonces dame esa fuerza, dame ese denuedo, lléname de tu presencia para que mis palabras sean las tuyas, y además, si puedes y quieres, manifiesta tu poder y tu gloria, ¿no? Espectacular. Creo que es ese punto. Así que tuvieron un comportamiento valiente, un comportamiento audaz, pero además tenían una expectativa milagrosa. O sea, cuando uno lee aquí y dice en la oración, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras que extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estaban expectantes a cosas milagrosas, a entrar en un mundo sobrenatural. Eso es más escaso en nuestros días. Sí. Y más complicado aún para los creyentes. Porque nosotros pensábamos que de la forma más natural, que el médico puede pues intervenir y está bien. Que un compadre, un amigo, un compañero me puede dar el dinero que yo necesito. O se me abren las puertas en el banco. Pero cuando hablamos de milagros, prodigios, de señales, de cosas milagrosas, estamos hablando de la intervención de Dios de una forma inusual. Claro, es que... Y creemos nosotros en eso, porque la Biblia lo deja plasmado que aquella gente creía en lo sobrenatural, que algo inusual, absolutamente fuera del contexto humano, iba a pasar. Sí. Y pasó. Ahora, nosotros esperamos eso inusual, esperamos eso sobrenatural. ¿Es la iglesia de hoy una iglesia que cree en la sobrenaturalidad? Yo creo que además lo tenemos cuesta arriba como iglesia, en el sentido de que hay que trabajarlo, porque hay muchas corrientes ahora mismo filosóficas que se mueven en la línea de la autodisciplina, el autocontrol. Tú mismo, tú mismo puedes hacer el esfuerzo de gestionar tus pensamientos, tus emociones para tú conseguir lo que tú quieras. Entonces ahora mismo estamos viviendo unos momentos donde el ser humano, en medio de las adversidades, la manera que tiene para tolerar las dificultades es: hago ese trabajo en mi interior para soportarlo, ¿no? Entonces todo está muy en el plano físico, en el plano natural de mi capacidad humana. Pero la iglesia no está llamada a vivir en esa dimensión exclusivamente, sino que la iglesia está llamada a proclamar la presencia del Señor de una manera poderosa, que no es tangible, que no es manipulable, sino que Dios se muestra soberano como quiera, como Él le apetezca en su soberanía, ¿no? En su forma de ser. Es espectacular. Mira, el otro día estaba viendo un programa de televisión y resulta que entrevistaron a una robot. Entonces, y yo así viendo de forma genérica el programa, lo que hacían saber es que el hombre que creó el robot, evidentemente, es absolutamente superior, pero que la robótica se va actualizando y va a llegar a unos niveles impresionantes y todo lo demás. No obstante, yo veía, ¿no?, desde la barrera, veía cómo quienes le entrevistaban a la robot querían hacerse sentir más importantes. O sea, había un solapado contraste y competencia entre el robot y los humanos. Pues claro, un robot es capaz de leerte un diccionario entero. No obstante, destacaron las diferencias más notables, que son las de sentimiento, las de idea, las de genialidad, etcétera, etcétera. Pero ese es el canal opuesto a lo que aquí encontramos, se me ocurre. Sí. ¿Qué es lo que el hombre es capaz de crear versus lo que el hombre es imposible de hacer? Es otra sintonía. Y eso es otra sintonía, es otra cosa. Y no hemos entrado en la amistad con Dios, la relación con Dios, la capacidad que Dios tiene en favor de nosotros para ver lo que no somos capaces de crear. Porque nos gusta lo que hemos creado y aún competimos con ellos así como en superioridad. Pero ¿qué tal el podernos llegar a ese ámbito
de la sujeción, del sometimiento y de que en la entrega a ese Dios de lo sobrenatural comencemos a vivir en un mundo verdaderamente espiritual, glorioso, que da pie a lo que verdaderamente nosotros sí que no podemos hacer. Ese dato terrible bancario, esa circunstancia física de lo que el médico me ha dicho en su último diagnóstico, eso que para nosotros es esto, y si Dios entrara ahí y lo cambiara. Y es lo que esta gente está diciendo. Hace poco vi una película basada en una historia real, donde era una niña que tenía una enfermedad que era incurable prácticamente, en difícil, tratamientos médicos súper especializados, altísimos, y la familia era creyente, y llegó un momento donde nada, lo único que estaban haciendo era tener cuidados paliativos con la niña, y llegó un momento donde la niña tiene como un momento de un accidente, cae, y la familia, muy preocupada por ella, empieza a orar porque ella se da cuenta que no hay vuelta atrás, no se va a curar de la enfermedad que tiene, y encima de todo acaba de tener un accidente. Entonces ora intensamente la familia por ella, se la llevan corriendo al médico a causa del accidente, y de repente los médicos no se pueden explicar cómo, a raíz del golpe que tiene, hay una remisión. El término que llaman es remisión espontánea. Retrocede toda la enfermedad que tenía del aparato digestivo y de repente, con normalidad, empieza a funcionar, todo va fenomenal, no hay coherencia. Wow. Y me gustaba mucho que los médicos en ese momento decían: no te puedo certificar una cura porque es que la enfermedad que tenía no tiene cura, y como no tiene cura, claro, pues no está curada, entonces solo le puedo poner remisión espontánea. Y yo cuando veía este caso, ¿no? Yo decía, es a lo que estamos llamados, a creer en cosas sobrenaturales. Es este Dios, este Dios en el que la iglesia creía, la iglesia primitiva, en que la iglesia de hoy debe creer y creemos, y en la que usted y yo, si confiamos, vamos a ver esos prodigios, milagros, señales, maravillas de Dios que no están limitadas por la capacidad humana, que sí retrocede la enfermedad, que sí es capaz de venir la prosperidad, que sí es suficiente Dios para hacer lo que usted está necesitando. Pero al final terminaron diciendo esto, ¿no? El último versículo de lo que leímos es: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Wow. Ahí está otro milagro impresionante. Y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí, fíjese que no solamente lo sobrenatural se da lugar, que es lo que necesitamos. A lo mejor usted que nos escuche en algún momento esté necesitando un milagro, esté necesitando que Dios intervenga porque el médico ha dicho pues no, o tal vez el economista o el banquero o quien sea le haya dado una mala noticia irreversible en el campo de lo humano. Pero hay un Dios aquí que puede intervenir y que quiere ayudarnos, y quiere ayudarte en esa circunstancia personal. Y hoy lo que estamos haciendo por el Espíritu Santo es exactamente esto: predicarte la palabra de Dios, que da fe, que da vida, que es el propósito más importante de la iglesia: hablar de un Dios que sí que es poderoso, y que es poderoso para nosotros, y que nos lleva a poder dar testimonio público de lo que puede hacer. Porque cada uno hemos recibido milagros, hemos recibido cosas bonitas, hemos sido tocados, ayudados, provistos, y usted también lo puede hacer. Claro. Así es. Fíjate que ahora con esto de la inteligencia artificial, que tú le puedes ir haciendo preguntas, sí, se me ocurrió hacerle la pregunta de cómo está la situación de los creyentes evangélicos en España, para que me dijera un poco cómo están a nivel de crecimiento, cantidad, qué hay, ¿no? Y decía que el porcentaje de evangélicos en España ronda cerca del 3%, muy poquito, es una minoría, no supera el 1,5 millón así de personas. Y habla de que una de las dificultades principales que tiene la gente para poder comprender las creencias es porque no llega mucho el conocimiento de lo que es el mensaje de Cristo. Entonces inmediatamente a la inteligencia artificial le pregunté ¿y cómo harías para hacer llegar el conocimiento de Cristo en España, ¿no? Aquí en el lugar donde estamos? Y decía que una de las principales dificultades
dificultades era que la gente con mucho prejuicio veía más una religión y se hacían ideas confusas respecto a si era una secta, respecto a ideas que no concordaban realmente con la realidad de qué es tener una relación con Cristo. Entonces decía que lo más importante era que la gente compartiera su experiencia personal con Cristo, que la gente pudiera decir que, quién era Cristo, qué representaba, los sucesos más importantes que habían acontecido en los que se creían y cómo eso aplicado a la vida de uno en la vida real le hacía pues que fuera vital el poder contar con él, ¿no? Entonces me llamó la atención que muchas veces la crisis del conocimiento de Dios es que no contamos nuestra experiencia. Y aquí lo que ocurrió aquí en este último momento es que ellos, llenos de la presencia del Espíritu de Dios, con denuedo empezaron a hablar de lo que Cristo había hecho en sus vidas y de lo que podría hacer en la vida de otros. Y a lo mejor eso lo hemos perdido porque pensamos como a lo mejor la persona no puede físicamente tener un encuentro, piensan, ¿no? No te puedo presentar a Cristo así físicamente, lo veo en el plano muy terrenal, muy humano, pues dejan de contar su experiencia, dejan de contar la realidad que viven. Entonces es vital para la iglesia, y más en el tiempo en el que estamos, el denuedo de hablar de Cristo sea qué vivo yo con Él, qué ha impactado Cristo en mi vida, ¿no? Un poco en esa... Qué bonito, qué bonito poder... Y qué inteligente la inteligencia artificial. La verdad es que sí. Qué inteligente. Pues tenemos un reto como iglesia entonces, predicar. Pero, querido amigo, concluyendo todos estos pensamientos tan interesantes de una iglesia que comenzaba, estamos hablando del siglo I, del momento en que los discípulos quedaron a cargo, los apóstoles quedaron a cargo de la iglesia y comenzaron a avanzar. Entonces allí pudieron adorar, reconocer la grandeza de Dios, reconocer su majestad, su señorío, su capacidad de gobernar, de dirigir todo. Luego, una gente que creía en lo sobrenatural y que lo vieron porque acababan de ver a un cojo sanado y ahora el suelo estaba temblando porque algo espiritual gobernaba, estaba haciendo tremendo. Y terminaron diciendo, es posible que usted pueda cambiar. Era el mensaje. Hay un poder en Jesús que nos puede llevar a cambiar la circunstancia, la vida, a nacer de nuevo, a creer en un Cristo vivo, resucitado, que ellos estaban viviendo. Y eso era la esencia de la predicación. La esencia de la predicación era un nuevo nacimiento, un comenzar de nuevo a la vida con Jesucristo de la mano y con Jesucristo vivo, que no hay que pasearlo, porque Él pasea a tu lado, que no está escuálido, chorreando sangre, macilento, triste, ay, qué penita. No, resucitó, vive. Y esto es lo que ellos estaban predicando. Y creo que es lo que te compartimos. Se puede vivir, se puede experimentar, te puede acompañar y puede hacer que las cosas sean absolutamente diferentes. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiera Dios que en esta oportunidad puedas asumir este mensaje tan tremendo, tan poderoso y dar una oportunidad a tu vida de cambio. Sí se puede. Si Dios está contigo y tú crees, verás la gloria de Dios, dijo alguien. Amén. Verás la manifestación de Dios en favor de nosotros. Así que gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Adiós.